Bueno, estamos en una serie muy interesante, la serie de las 7 iglesias. Son 7 mensajes. Ya hemos estudiado el mensaje de la iglesia de Éfeso, ya hemos estudiado también el mensaje de la iglesia de Esmirna, y si Dios permite, pues en esta hora juntos estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que es la tercera etapa de la iglesia cristiana a través de la historia. Sabemos nosotros muy bien que Efesios, la iglesia de Éfeso, fue la iglesia primitiva, la iglesia que recibió el Espíritu Santo, que pobló el mundo del cristianismo, que se extendió por diferentes lugares, y eso alarmó a Satanás porque él no quería que sucediera, pero se dio gracias a que los hombres de Dios se pusieron en manos del Espíritu Santo, fueron usados, y también se extendió el evangelio por todo el mundo. Así que ya en la segunda etapa de la iglesia, que es la iglesia de Esmirna, Satanás se llenó de ira porque la iglesia iba creciendo. Entonces empezó a matar a los cristianos, a perseguirlos, y ya nosotros sabemos, lo que hemos estudiado en la iglesia de Esmirna, toda la furia que descargó el enemigo contra la iglesia de Dios. Recordemos el periodo de tiempo, ¿no? La iglesia de Éfeso va desde el nacimiento de Jesús hasta el año 100, o podemos decir desde el 31, hasta el año 100, y también en la iglesia de Esmirna va del año 100 al 313. Y nos metemos entonces a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo va desde el año 313 al año 538. Es el periodo de tiempo de estas tres iglesias que hemos visto. La iglesia de Pérgamo tiene una característica importante que no debemos olvidar, porque según estuve analizando este estado de la iglesia de Pérgamo, personalmente lo digo, se volverá a repetir en el periodo de la iglesia de la Odisea. En otras palabras, nosotros estamos viviendo nuevamente ese periodo que caracterizó a la iglesia de Pérgamo, lo estamos viviendo en estos momentos en la iglesia de la Odisea, que es el último periodo de las iglesias. Bien, vamos a leer el mensaje en la palabra del Señor. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 12. Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que mandaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, diga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo recibe este mensaje. Recuerde que el mensaje es enviado al ángel de cada una de las iglesias. La ciudad de Pérgamo, la literal, esta ciudad quedaba en un cerro muy alto y escarpado. Tenía 3 lados que era casi imposible, o no, podríamos decir, era imposible penetrar o ir a la ciudad de Pérgamo a través de esos lados que estaban, como ella estaba colocado en una roca grande en la parte alta,
no se podía llegar, solamente había un solo camino para poder llegar a Pérgamo. Por ahí se entraba y por ahí se salía. Los otros lados de Pérgamo era imposible escalar, era imposible llegar allí a través de esos lados. Por lo tanto, hacía que la ciudad de Pérgamo era una ciudad muy segura. Los habitantes trabajaban mucho para cuidar su ciudad para que no fuera tomada, y solamente lo que tenían que hacer era vigilar ese único camino que había. Y ese único camino tampoco la tenía fácil porque era muy escarpado, era muy elevado, y era para subir hacia la ciudad de Pérgamo era muy complicado, muy difícil llegar a través de ese único camino. Por lo tanto, los enemigos tenían que pensarlo muy bien si querían llegar a tomar la ciudad de Pérgamo. Así que eso era lo que pasaba allí. En la cima de esa piedra, podemos decir, de esa roca que medía 300 metros, esa roca pues estaba allí impenetrable, porque sus habitantes velaban mucho en ese único camino que llegaba a la ciudad. Pérgamo significa elevación o altura. Pérgamo significa ¿cómo? Elevación y altura. Ya sabemos por qué, ya se lo dije, ¿verdad? Estaba en una parte alta, en una roca alta, y eso es lo que significa el nombre de Pérgamo, que significa elevación o altura. Y también está muy relacionada con una palabra griega llamada gamos, que significa matrimonio. Y se adapta mucho precisamente a la condición de la iglesia en ese entonces, porque fue en el periodo de la iglesia de Pérgamo en que la iglesia, el pueblo de Dios, se unió en matrimonio con el paganismo. Se unió en matrimonio con el paganismo, y de esa manera se introducen dentro de la iglesia ciertas prácticas del paganismo que empezó a tener función importante dentro del cristianismo. Recuerden que Satanás en la iglesia de Esmirna trató de destruir la iglesia a través de la persecución, a través de la muerte de los cristianos, pero la sangre de los cristianos se convertía en semilla, y más cristianos mataban, más cristianos aparecían, y eso perturbó al enemigo. Entonces él quiso hacer su plan B, podemos decir, su estrategia, cambiar de estrategia, y lo hizo a través de infiltración dentro de la iglesia. O sea que ya él dejó de perseguir la iglesia, de obrar de una manera externa contra la iglesia. Entonces él dijo, lo que tenemos que hacer es infiltrar la iglesia. Y él empezó a infiltrar la iglesia precisamente en este periodo entre el 313 y 538, que es la iglesia de Pérgamo. Y allí empiezan a introducirse esas prácticas que hoy conocemos también de la iglesia católica. Recordemos algunas, por ejemplo, las velas, las lámparas dentro de los templos, los mismos templos allí, la adoración a los ídolos. Miren, la adoración a las imágenes que tienen hoy este poder, ellos lo tomaron del paganismo, porque ellos en el paganismo, cuando se unió a la iglesia, ellos trajeron sus prácticas a la iglesia. Antes adoraban a sus dioses, pero ahora seguían adorando a sus dioses, pero ahora con los nombres de personajes bíblicos o personajes cristianos. También se introduce la Santa Misa, se introduce el agua bendita, el bautismo de los niños. O sea, empieza esas doctrinas a introducirse dentro de la iglesia y a tomar forma, que más adelante le vamos a decir cómo fue esa transición y cómo el paganismo llegó a penetrar la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Recuerden que Satanás cambia de estrategia y ahora no va a perseguir la iglesia, sino que empieza a obrar dentro de la iglesia, y de esa manera logra estar allí obrando en contra de la iglesia de Dios. También en Pérgamo era una ciudad que tenía muchos dioses. Es más, habían elaborado muchos templos. Estaba el templo de Zeus, que significa Salvador. Estaba el templo de adoración, imagínense ustedes, a una serpiente. Ahí en ese templo dedicado a la serpiente,
Ellos tenían una serpiente viva allí dentro del templo, en esa adoración a la serpiente. Y ellos tenían su culto especial allí. Ya. Esclepios era el nombre del dios que ellos estaban adorando, el dios que estaba representado por una serpiente. Y sabemos nosotros que la serpiente es un nombre que recibe también el archienemigo de Dios. Esa serpiente estaba simbolizando al gran médico, al gran médico. También los arqueólogos han encontrado unas monedas allí en la ciudad de Pérgamo, y en una de las insignias de esas monedas se encontraba precisamente esa serpiente enrollada en una vara, que precisamente es el símbolo que hoy tiene la medicina, ¿cierto? Ahora, la palabra de Dios nos dice aquí, que ya lo hemos leído, ¿verdad?, que en Pérgamo se encontraba el trono de Satanás. Miren, volvamos a leer el versículo número 13. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo se encontraba precisamente en el lugar donde Satanás había establecido su trono, y más adelante dice donde Satanás mora. ¿Por qué se dice allí que en Pérgamo estaba el trono de Satanás? Ya lo vimos, ¿verdad? Había un templo dedicado a la adoración a la serpiente, y la serpiente es símbolo de Satanás. Así que esa práctica pagana, nada más y nada menos que ilustraba la adoración de seres humanos directamente a Satanás, y es allí donde estaba establecido el trono de Dios, perdón, el trono de Satanás. Y Satanás precisamente dirigía todo a través de la iglesia de Pérgamo, a través de todo el paganismo, de todas las inmundicias que se hacía allí en ese lugar, en la ciudad de Pérgamo. Vamos a leer otro versículo allí, la manera como Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo. Y es interesante, ¿no?, por la naturaleza de esta iglesia. El versículo 12 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿por qué Jesús se presenta así? ¿Qué significa la espada aguda de 2 filos? Nosotros sabemos muy bien que esta espada aguda de 2 filos está simbolizando la palabra de Dios, que actúa de 2 maneras. La palabra de Dios que actúa de 2 maneras. Y encontramos nosotros también aquí, vamos a buscarlo en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. El libro de los Hebreos, miren lo que dice la definición de la palabra de Dios, Hebreos 4, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Nos dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos. Eso es la palabra del Señor. Y penetra, miren hasta dónde llega esa espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios cuando es aceptada en nosotros. Llega hasta lo más profundo y elimina todo lo que esté en contra de Dios y todos los defectos de nuestro carácter. Los saca la palabra de Dios y los elimina. Esto es importante que nosotros entendamos. Por eso aparece la Biblia como una espada de 2 filos, porque tiene doble intencionalidad. La primera es penetrar hasta lo más profundo y sacar, si nos dejamos sacar todo ese mal que hay en nosotros. Pero si nosotros no aceptamos la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios actuará con nosotros también como una espada de 2 filos, y ahí sí es para muerte eterna. Recuerden que la espada está precisamente relacionada con un arma de ataque en la guerra. Así que eso fue lo que estamos viendo aquí. Se presenta Jesús de esa manera porque Pérgamo, que significa elevación, allí estaba ubicado en un lugar alto, y precisamente en ese lugar tenía el trono de Satanás, como ya nosotros hemos mencionado. Y aquí hay una advertencia interesante, y es que
Jesús, al presentarse como la espada aguda de dos filos, está presentándose la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. A pesar que la ciudad de Pérgamo tenía todos esa idolatría, ese paganismo, había una iglesia allí que tenía fieles del Señor, que tenían la palabra del Señor y presentaban la palabra del Señor para que hiciera su obra en los habitantes de esta ciudad, en Pérgamo. Y de esa manera la ciudad fue llena de la palabra de Dios para que se hiciera esto, ¿verdad? Ahora, en la ciudad de Pérgamo había algo interesante, y es que el paganismo, al prevalecer, en vez de que se hiciera la obra contraria, ¿no?, del que el cristianismo invadiera el paganismo, sucedió lo contrario, que el paganismo inundó la iglesia. Vamos a mirar allí nuevamente en ese mensaje de Pérgamo, allí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Esta vez vamos a leer el versículo número 13. El Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 13 nos dice la palabra de Dios. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado la fe, ni aun en los tiempos de Antipas, el testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La condición de la iglesia, la condición de esa ciudad, donde mora Satanás. La religión que prevalecía allí era precisamente la misma religión que prevaleció en la ciudad de Babilonia, o en el imperio de Babilonia, allí. Y fue de esa manera como llegó el paganismo allí a la ciudad de Pérgamo. Recuerden que la ciudad de Babilonia, al caer, recuerden que Ciro ya desvió el río Éufrates, penetró en la ciudad que se consideraba impenetrable. Así en Pérgamo también se encontraba esta actitud, esta mentalidad de que era una iglesia, que era una ciudad impenetrable. Y Ciro establece allí su reino, y Ciro creía un solo Dios, solo astro, y él quiso establecer esa deidad allí en la conquista en Babilonia. Pero resulta que los de Babilonia, muchos de ellos, los magos, los astrólogos, o sea, el poder religioso, el poder que tenía la dirección de la religión, muchos de esos caldeos, muchos de esos magos, astrólogos y adivinos, ellos cuando vieron invadida la ciudad de Babilonia, ellos salieron, vivieron y se fueron precisamente a la ciudad de Pérgamo. Allí se establecieron y empezaron a establecer su religión en Pérgamo. Después, con Darío I, también empezó él a eliminar a los caldeos, porque ellos veían, no, esta gente que es monoteísta, esta gente es politeísta y no conviene, porque nuestra creencia es creer en un solo Dios, y ellos tenían sus dioses allí, y empezó a atacar a esos caldeos, adivinos, magos y astrólogos, y ellos también ocurre un nuevo éxodo de esta clase de personas hacia la ciudad de Pérgamo. Y lo mismo pasó con Artajerjes. Y llegaron allí y se establecieron en Pérgamo y empezaron a establecer allí en esa ciudad su religión. Es más, en el imperio romano, Pompeyo, ellos toman una parte de la adoración que se hacía allí en ese lugar y lo toman para representar a su ejército, y lo hacen en cuanto a la adoración al sol. Ellos tomaban esas insignias de la adoración al sol como unas insignias del ejército romano. Eso sucedía allí en ese lugar y todo. Satanás infiltró la iglesia desde adentro y empezó a establecer, como dije al principio, una religión pagana dentro de la iglesia. La iglesia estaba establecida allí, en esa ciudad de Pérgamo, y era una iglesia pura que venía de la iglesia de Esmirna, pero empezó a penetrarla. Y miren algo interesante, porque lo que Satanás presentaba era que en vez de atacar a la iglesia, se unió a la iglesia, la trató bien, y a través de sus representantes del paganismo, a través de sus emperadores, empezó a dialogar con la iglesia y empezó a ofrecerles cargo, ofrecerles precisamente puesto de alta responsabilidad de allí en el imperio, allí en la ciudad, y ellos se dejaron seducir precisamente por esto, y ahora pasaron del valle
de la persecución, pasaron al monte a la altura de la comodidad y preservaron allí sus vidas, pero ellos aceptaron todas las condiciones del paganismo. Y el paganismo empezó a penetrar dentro de la iglesia porque no era una transacción barata, sino que tenía un costo bastante grande al permitir la iglesia que el paganismo se introdujera dentro de ella. Y fue allí como entonces empezó a aparecer la pompa y el orgullo de los sacerdotes. Ya tenían posición, ya tenían el respeto del pueblo, y eso empezó a elevarse dentro de la iglesia, y en vez de aceptar los mandamientos de Dios, empezaron a desarrollar dentro de la iglesia. Allí ya la iglesia de Dios empezó a desarrollar las tradiciones humanas. Ahora, aquí habla también de un grupo fiel al Señor, un grupo pequeño que no se dejó seducir por el paganismo ni por el imperio. Recuerden que eso fue lo que Satanás le ofreció a Jesús cuando le llevó a una parte alta y le dijo: ve todos estos reinos te daré a ti si tú me adorares. Fue él mismo que le ofreció a la iglesia de Pérgamo, dándole todos esos privilegios, y en este caso la iglesia sí aceptó. En el caso de Cristo, Cristo no aceptó eso, pero la iglesia sí aceptó este paganismo. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a mirar a esta parte porque hay mucho que decir en cuanto a la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer el versículo número 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. ¿Qué tenía la iglesia? Tenía esa doctrina de Balaam. ¿Qué era la doctrina de Balaam? Bueno, ya nosotros conocemos la historia, no la voy a repetir, ¿verdad? Dios estableció allí, tenía allí su pueblo. Balaam fue un profeta y ahora se encontraba con Balaam. Balaam tenía miedo que el ejército de Israel llegara a su territorio, los destruyera, los conquistara, y tenía miedo de que su poder se eliminara y que sus templos y su religión desapareciera. Entonces él decía, bueno, vamos a mirar otra forma de cómo acabar con Israel. Fue cuando llamó a Balaam para que lo maldijera el pueblo. 4 veces lo hizo. En vez de maldición vino bendición. Pero Balaam dijo: tengo una idea. Vamos a hacer que los hijos de Israel pierdan la protección de Dios. ¿Y de qué manera? Vamos a hacer que ellos violen la ley de Dios. Y mandó a las mujeres madianitas. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Los príncipes fueron los primeros en caer, en violar la ley de Dios. La protección que tenía el pueblo de Israel en ese entonces, que era impenetrable, ellos la habían perdido ahora cuando empezaron a violar la ley de Dios. Esa doctrina de llevar a la fornicación al pueblo de Dios, esa doctrina de Balaam estaba introducida allí en Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, allí en la iglesia de Pérgamo. Y esa doctrina era aceptable por ellos. Y también había otra doctrina, que era la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, que presentaba en términos resumidos que las personas podían creer en Dios, no importara lo que ellos hicieran o violaran la ley de Dios. En eso consistía la doctrina de los nicolaitas. Veamos el siguiente proceso, y es, en forma de resumen, la iglesia, el paganismo viene y se introduce dentro de la iglesia. O sea, y la iglesia empieza a desarrollar todas esas prácticas. Yo tengo aquí anotado una secuencia de esto, ya, y se la voy a decir. Bueno, vamos a mirar aquí. La iglesia se había conformado a las normas del mundo, y por lo tanto la iglesia no despertaba oposición como lo hacía en la iglesia de Esmirna, sino que ya se adaptó, cesa la persecución, y ahora empieza lo que es la tranquilidad. Ahora, recuerden que los caldeos, ellos salieron de Babilonia cuando Babilonia fue conquistada. Ellos llegaron a Pérgamo, establecieron allí la religión.
Y de Pérgamo, pues todo el imperio romano toma esa clase de religión de Babilonia, y después el imperio romano pasa ese legado a la Roma papal, que es la que hoy tiene todas esas clases de prácticas que hoy nosotros conocemos. Ahora, aquí nos habla a nosotros de todo aquel el que venciere. Vamos a leer para lograr terminar aquí. Dice el versículo, por tanto, bueno, ya se lo leímos. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiente, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué peleará Jesús contra la espada, con la espada de su boca? Porque fue la espada, la palabra de Dios, la que llegó allí para penetrar y transformar a la gente. Pero como rechazaron esto, entonces Jesús va a venir con esa misma espada, pero con el otro filo para destruirlo. Y el versículo siguiente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Miren la promesa maravillosa: al que venciere. Era complicado vencer en medio de una iglesia apóstata, una iglesia que había perdido su identidad, pero sin embargo habían fieles allí. Entre ellos llaman a uno llamado Antipas, que fue un fiel de Dios, predicador. Lo tomaron, lo mataron de una manera impresionante allí, y eso el Señor lo tomó como ejemplo de ese pequeño grupo fiel que estaba allí, y le decía: si ustedes siguen siendo fieles, yo le daré comer del maná escondido. Recuerden que el maná fue el alimento de Israel, y hoy representa el maná el estudio de la Biblia. La Biblia es el maná, el alimento espiritual. Pero cuando seamos salvos, Dios no va a mandar el maná literal, el maná original nos dará de comer ese maná. La sierva del Señor vio una visión, una mesa grande de kilómetros y kilómetros de ancho, de largo, y se podía ver hasta el último que estaba allá. Allí en primeros escritos está esa visión. Y dice que en la mesa había toda clase de comida, y dice que estaba el fruto del árbol de la vida, estaba el maná, y estaban los higos, almendras, y muchos frutos más estaban allí. El Señor nos dará, pero al que venciere, hay que vencer para poder comer de ese maná. Y el otro dice que al que venciere se le dará dice, y al que venciere dice la palabra del Señor: el que tiene oído, digo lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere le daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito. En la antigüedad, cuando se hacían esos diríamos, campeonatos deportivos, esas clases de eventos, dice que las personas que ganaban le daban una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca estaba su nombre. Ese era un orgullo para él. Lo mismo los esclavos, cuando salían libres, le daban esa piedrecita blanca con su nombre, y las personas que los tribunales exoneraban allí también le daban, y ellos mostraban esa piedrecita: no, ya estoy libre, y mostraba la piedrecita con su nombre. La misma promesa el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? Si venciere, si somos vencidos, nos dará un nombre nuevo. Recuerden que Jacob le cambió su nombre por el cambio de su carácter. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Nuestro nombre va a ser cambiado si permitimos el desarrollo del carácter de Jesús. Quiero terminar con lo siguiente, y es que al principio dije que este estado de la iglesia se volvería a repetir en el estado de la iglesia de la Odisea. Y eso lo estamos viendo hoy, porque hoy en día nuestra iglesia ha sido penetrada, ha sido infiltrada por los jesuitas. Bueno, ya ese es un tema diferente, pero quiero resaltar esta parte aquí. Yo tuve un tema con ustedes sobre el sábado, de qué manera los jesuitas han infiltrado la iglesia adventista y ha cambiado las prácticas del sábado. Hoy en sábado no es como antes, ¿verdad? Hoy en sábado muchas iglesias están utilizando el tiempo de escuela sabática allí para celebraciones de cualquier clase, celebran el día de todo, y precisamente se ha cambiado, Satanás ha querido cambiar la adoración de Dios en su pueblo, y eso lo ha hecho a través de las prácticas que se están haciendo en sábado. Se ha perdido el sentido real del sábado, que es para adorar a Dios, que es para cantar, para orar y para estudiar la palabra del Señor. Tengámosle miedo, mis queridos hermanos, a la doctrina de Balaán y también a la doctrina de los nicolaitas. Hoy se está presentando estas doctrinas también delante de nosotros, y oremos al Señor para que sea Él el que nos dirija y nos guarde. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde.